Maiteimbo e Jara Felicia Maitei Shangirumbuera Sheja Temimbo e Gloria Machuca Coara Coape Añeta PM Evolución de la lengua guaraní reje. Ñaneñe e guaraní ja EPTI legado de nuestros antecesores. Merece mucho respeto, es hablada por la mayoría en el territorio paraguayo. Anteriormente las personas que hablaban en guaraní se les discriminaba, algunos hasta eran castigados. En el año 1944 fue enseñado por primera vez en la universidad, en el año 56 en la secundaria, en el 75 el Ministerio de Educación y Ciencias incluye a la formación de profesores. Posteriormente es obligatoria en el nivel escolar básica y en el nivel medio. En el año 1994 se considera como enemigo de la reforma, razón por la cual un grupo de docentes del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní realiza una campaña de concienciación sobre la importancia histórica, social y cultural del guaraní. La enseñanza era en castellano, razón por la cual el problema radicaba en la comunicación oral y escrita y era un factor determinante de la alta tasa de analfabetismo en nuestro país. El guaraní fue hablado miles de años antes del descubrimiento de América y dejó huellas por toda Sudamérica, tanto así que ciudades y hasta países llevan su nombre en guaraní. Siempre dio nombre a los lugares por la presencia abundante de algún elemento natural. En las reducciones los nativos realizaban todo tipo de actividad artística que eran admirados por ellos mismos y por los demás hasta hoy día. Construyeron en material grandes fortalezas de piedras, extrañas a las tradiciones de los guaraníes, quienes hasta hoy nunca construyeron en material. Así también los españoles, en tiempos de la colonización, los jesuitas y franciscanos se dieron cuenta que su esfuerzo en la catequización de los nativos guaraníes fue en vano al querer realizar en castellano. Por tal motivo, tuvieron que adaptarse a la población nativa guaraní y realizaron la catequización en guaraní. El doctor Francia registró interesantes aportes literarios a favor de la lengua guaraní, mientras que en la época de Carlos Antonio López se abolieron nombres nativos, siendo sustituidos por nombres hispanos. Sin embargo, el guaraní nunca mermó. Es muy valioso el modelo de la cultura guaraní, que a pesar de que fueron despojados de sus tierras y violentados culturalmente, sobrevive. El guaraní es amparado por la ley 4251, promulgada en diciembre del año 2010. La inclusión del guaraní en la reforma educativa respeta a los niños guaraní hablantes en sus derechos humanos de aprender en su lengua materna, favoreciendo así la reducción del porcentaje de desertores repitentes y aumentando el porcentaje de personas que aprenden de verdad, crítica y libremente. El guaraní pasó de la oralidad a la escritura. Hasta el Papa Juan Pablo II la utilizaba para saludar. Así también las misas aquí en Paraguay son realizadas en guaraní. También es utilizada en la comunicación agropecuaria, en las fiestas populares y patronales. Lastimosamente algunas lenguas han desaparecido. También es utilizada por los medios masivos de comunicación como promociones publicitarias. Algunas marcas internacionales la encuentran interesante y lo utilizan como medio para obtener mejores ingresos. Es utilizada también en el Parlamento del Mercosur, también en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube. En el 2007 tiene Wikipeta y en el 2016 un navegador en versión guaraní que es denominada Aguaratatá. Es idioma de la Selección Nacional de Fútbol. También es apreciado por artistas y personalidades internacionales. Es una unión entre los países del Mercosur. Sirve de integración regional entre países de Sudamérica como Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia. Está vivo entre nosotros. Lastimosamente,
Otros idiomas han desaparecido. Actualmente estamos convencidos en Paraguay que el guaraní es importante e imprescindible para nosotros y el mundo. El valor de la inclusión del guaraní en la reforma educativa se puede notar en los niños y jóvenes. Ellos participan activamente de las clases, responden al retornar en sus casas, comparten con los suyos las experiencias escolares, porque por fin entienden las clases, textos y exámenes que son elaborados en su lengua materna. Los docentes también comprenden que a partir de la lengua materna de los niños, ellos aprenden mejor. También es un medio de afianzamiento de la autoestima y se convierte en un medio para adquirir la segunda lengua. La implementación de la enseñanza del guaraní en la educación paraguaya debe ser considerado como un instrumento que coopera indudablemente el fortalecimiento socioeconómico y cultural del país. El problema del paraguayo siempre fue el castellano y no el guaraní.